Bueno, voy a intentar explicaros ahora lo que son las amortizaciones. Quizás la mejor manera que tengo de explicaros para qué sirven las amortizaciones es con un ejemplo. Imaginaros que tenéis una empresa donde compráis 10 ordenadores que os cuesta cada uno de ellos 1000 euros. 10 ordenadores, 1000 euros, estamos hablando que serían 10.000 euros lo que os habéis gastado, ¿no? ¿Qué sucede? A día de hoy tú puedes decir que tú tienes ordenadores por valor de 10.000 euros, ¿no? Has comprado 10 ordenadores que te han valido 1000 euros, tienes 10.000 euros. Y por decirlo de una manera, entre tus bienes vas a contabilizar que tienes 10.000 euros. Pero ¿qué sucede? Que esos ordenadores con el paso del tiempo pierden su valor. Y dentro de 10 años tú no vas a poder decir que tienes 10.000 euros en ordenadores. ¿Por qué? Porque esos ordenadores dentro de 10 años no van a valer 1000 euros cada uno, ni mucho menos. Con suerte valdrán 100 euros en total o 1000 euros en total. Con lo cual, ¿qué sucede? Que en un momento determinado, contablemente y desde el mundo empresarial, para prever, en este caso, la pérdida de valor de los bienes que hemos comprado, se utiliza el concepto de amortización para saber que potencialmente yo tenía 10.000 euros, pero realmente dentro de 10 años no voy a tener 10.000 euros, voy a tener 1.000 euros, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues esto es la amortización, es un método para reflejar la pérdida de valor del inmovilizado, de las inversiones que he realizado, ¿de acuerdo? Esa pérdida de valor se produce o bien por el desgaste de los mismos o bien por su obsolescencia, o sea, en este caso, porque pasen los años y el producto deje de funcionar correctamente, etcétera. Imaginaos, por ejemplo, otro ejemplo podría ser un coche. Tú hoy te compras un coche que cuesta 20.000 euros y dentro de un año ese coche ya no cuesta 20.000 euros. Y ojo, tú te has gastado 20.000 euros. Tú deberías decir, no, yo tengo 20.000 euros en un coche, pero realmente ese coche tiene una pérdida de valor. ¿De acuerdo? Pues para eso que se utiliza, se utiliza dentro de la contabilidad lo que se llama la amortización y en este caso específicamente la amortización acumulada, que sirve para, dentro del balance de la empresa que veremos en el tema 10, para conseguir, en este caso, establecer que dentro de mis bienes hay una pérdida de valor de los mismos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los métodos para amortizar? Hay dos métodos para amortizar, o bien una amortización lineal o bien una amortización por números dígitos decrecientes. Os voy a explicar cada uno de estos, ¿de acuerdo? En primer lugar, la mejor manera de verlo es con un ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el método de cuotas constantes. Básicamente necesito saber dos datos. Primero, ¿cuál es el valor del bien que he comprado? ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, ¿cuál es el valor residual? Se entiende en este caso por valor residual el valor que va a quedar o que va a tener el bien una vez que deje de sernos útiles en nuestra empresa y lo vendamos. Imaginaros, los ordenadores esos de los que estamos hablando, pues hemos dicho que cada uno nos costaba 1000 euros y el valor residual es el valor que tendrá ese ordenador en el momento en que deje de utilizarlo y lo sustituya por otro ordenador. O por decirlo de una manera, es como si cogiera y dijera, a ver, ¿cuánto me dan ahora por un ordenador de hace 10 años en Wallapop? Pues eso sería el valor residual. Pues por ejemplo, en el ejemplo que aquí os pongo, una empresa compra un vehículo cuyo valor de mercado es 25.000 euros y el valor residual dentro de 5 años es de 5.000. ¿Cómo calculo qué pérdida de valor tiene año a año? O sea, ¿cómo calculo la amortización? En este caso, utilizando el método de las cuotas constantes, básicamente lo que tengo que hacer es ver cuál es el capital que voy a amortizar. Yo me he comprado un vehículo de 25.000, voy a recobrar cuando lo venda 5.000, realmente lo que tengo que amortizar es la diferencia entre los 25.000 y los 5.000. Con lo cual el valor del mercado menos el valor residual en este caso me dará 20.000. ¿Y qué tengo que hacer en este caso para saber qué cantidad tengo que amortizar? Dividir esto entre los años de vida útil. 20.000 entre 5 me dará 4.000 euros al año. Con lo cual, el primer año, o sea, yo año cero es cuando me compro el vehículo. El primer año amortizo 4.000.
El segundo año otros 4.000, con lo cual ya llevo acumulado una amortización de 8.000. El tercer año otros 4.000, con lo cual llevo 12.000 en total. En el cuarto año otros 4.000, llevo 16.000 total amortizado. Y el quinto año, con los últimos 4.000, ya llevo un total amortizado de 20.000. O dicho de otra manera, yo en las cuentas de mi empresa, el primer año tendré que indicar que mis bienes han perdido un valor de 4.000 euros. El segundo año tendré que indicar que mis bienes han vuelto a perder un valor de 4.000 euros, por ejemplo, el vehículo que nos hemos comprado. ¿Entendido? Bueno, vamos con otro método que es un poco más complicado. En este caso, el método de los números dígitos decrecientes. Básicamente se trata de intentar hacer una pérdida de valor mayor año a año. O sea, empezamos perdiendo mucho al principio, disculpad, lo he dicho al revés. Empezamos perdiendo mucho al principio y los últimos años va perdiendo menos valor. ¿Cómo se calcula? Por ejemplo, fijaros en este ejemplo. 150.000 euros el vehículo industrial que he comprado, el valor residual serán 30.000 y los años de vida estimados 5. Pues el capital amortizar, lo que yo tengo que amortizar será el valor de compra, el valor de mercado, menos el valor residual, 120.000 euros. 130, o sea, 150 menos 30.000, 120.000, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace en este caso? ¿Entre qué se divide? Si hubiera sido por el método anterior, lo dividiríamos entre 5 y ya está. En este caso, ¿qué se hace? Se divide no entre 5, sino entre el sumatorio de los años que tengo de vida útil. 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Se divide entre 15, ¿de acuerdo? Otra manera de hacerlo es coger los años que tiene de vida útil, 5 por 5 más 1, dividido entre 2. En este caso, 5 por 5 más 1 sería 5 por 6, 30, dividido entre 2, 2. ¿Esto qué me da? Me da una cuota base para amortizar de 8.000 euros. Aquí es donde está lo complicado. ¿Qué es lo que se va haciendo? Vale, yo me compré el vehículo, el primer año me costó 150.000 euros, perfecto. Perdón, el primer año, el año cero me costó 150.000 euros. El primer año, ¿cuánto amortizo? Amortizo los 5 por 8.000, o sea, amortizo N, el número de años de vida útil, por la cuota base. Como se supone que me van a quedar es el 5 años, amortizo 5 por 8, 40. El segundo año, el número inverso, 4, ¿entendéis? 4 por 8, 32.000. El tercer año, 3 por 8, 24. El cuarto año, 2 por 8, 16. El quinto año, 8.000. De esta manera, el primer año amortizaré 40.000, el segundo llevaré 72.000 amortizado, el tercero 96.000, el cuarto 112.000 y el quinto 120.000. Claro, si tenía aquí 112 más 8, 120 y así sucesivamente. Este método es útil sobre todo y fundamentalmente para amortizar mucho al principio y menos al final. El ejemplo que os ponía antes con los coches. Un coche pierde más valor los primeros años de vida que los últimos. Si un coche tiene una vida útil de 10 años, el precio de un coche con 9 años al precio de un coche con 10 años es mínimo la diferencia, la pérdida de valor. Pero en cambio, entre un coche nuevo y un coche de un año, la pérdida de valor es muy grande, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, aquí os pongo otra serie de diapositivas que estas no hay que estudiárselas para ningún tipo de examen, simplemente os sirven para el plan de empresa. ¿Por qué? Porque en este caso, Hacienda establece un sistema más cómodo, que es un método lineal fácil de utilizar. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hace? Me dice, opción A, que yo puedo o elegir el coeficiente, un porcentaje de amortización. Imaginaos que tengo un bien de 100 euros, pues puedo o bien amortizar 2 euros cada año, o bien amortizar ese bien de 100 euros durante 100 años. Son incompatibles. ¿Por qué? Porque obviamente, a ver, voy a buscar un ejemplo que lo entendáis. Incluso con este mismo, si yo amortizo un 2% cada año, tardaré 50 años en amortizar el 100% del valor. ¿De acuerdo?
mientras que de esta manera me permite amortizarlo en un periodo de 100 años. O sea, un bien que me vale 100 euros, puedo o bien elegir amortizarlo en 100 años a euro por año, o bien amortizarlo a un 2% anual, con lo cual amortizar el 100% del valor, en este caso que tenga, teniendo en cuenta que es el valor de compra menos el valor residual, pues en 50, porque 2 por 50 me dará 100, ¿de acuerdo? Esto sirve, por un lado, lo veis, para sociedades y autónomos en estimación directa, lo que estuvimos viendo en el tema 4. Aquí otra serie de elementos, por ejemplo, lo que hablábamos de un camión, en este caso, fijaros, cuando aquí me habla de inmobiliario, obviamente me habla de todos esos bienes, como puede ser el aula de clase, la mesa de clase, la silla. Y cuando me habla de lencería, obviamente no habla de ropa interior, está hablándome de ropa de cama, por ejemplo, de manteles, de servilletas, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual, por ejemplo, en un hotel me está diciendo que la ropa de cama va a durar 8 años, que sinceramente me parece exagerado, lo normal es que dure 4 años. De esta manera, ¿qué hago? Cojo un método y digo 25% cada año, pues en 4 años lo he amortizado. O bien, si prefiero distribuirlo a más largo plazo, cogeré y diré 12,5% cada año. ¿Por qué? Porque si divido 100 entre 8 me da 12,5. El 12,5% cada año, en 8 años lo he amortizado. ¿De acuerdo? Aquí, si os dais cuenta, antes os estaba enseñando por el método de estimación directa y en este caso por el método de estimación directa, pero la simplificada. ¿De acuerdo? Que si recordáis lo que estuvimos viendo, este tipo de actividad, o vamos, en este caso, la estimación directa simplificada solía ser para actividades agrícolas fundamentalmente y extractivas. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa en este caso, ¿veis? Estimación directa, estimación objetiva por módulos. Esto, si recordáis, se pagaba en proporción, vamos, los impuestos se pagaban en proporción, por ejemplo, en un bar, al número de metros cuadrados que tenía, número de sillas que tenía la terraza, etcétera. Pues lo mismo, establece otro sistema. Esto, como os decía, no hay que estudiárselo, es simplemente de cara a que trabajéis en el plan de empresa. Bueno, pues se ha acabado esta parte. Un saludo.